Hola, hola, hola con todos. Bueno, hola, soy el doctor Enrique Loaiza, dermatólogo y dermatopatólogo, y les doy la bienvenida a este nuevo módulo de dermatología a través de este sistema, el e-learning. Ya revisamos la semana pasada cómo nos vamos a enfocar en dermatología, pero voy a decirlo a través de este video rápidamente. Las clases de e-learning tienen dos fases, tienen la fase sincrónica y la fase asincrónica. La fase sincrónica, que va a ser la comunicación a través de los videos en vivo con cada uno de ustedes y a través del chat. Y la fase asincrónica, que va a tener material que ustedes tendrán que revisar y este tipo de videos que vamos a compartir. En esta ocasión va a ser con poco tiempo, pero esperemos que en los siguientes videos tengan más suficiente tiempo para revisarlos, de tal manera que el día de la clase todos vengan revisándolos y analizando para poder aportar en la discusión. El plan analítico comprenderá, como ya se lo dije la semana pasada, dos fases. Una más corta, pero muy importante, que es la etapa de la comprensión de la biología de la piel normal. Hoy día iniciaremos con esto. Y también el análisis o el estudio de la semiología dermatológica, que es el enfoque de la semiología dermatológica siempre va dirigido a la comprensión de las lesiones elementales, pero sabemos que hay otras cosas más que vamos a analizar, como la buena historia clínica dermatológica, la distribución y la exposición de las lesiones. Luego vamos a ir revisando dos grupos de dermatosis en dermatología, de dos grupos de dermatosis. Uno que son las dermatitis y el otro que son los tumores. Dentro de las dermatitis vamos a señalar las ocasionadas por procesos infecciosos, como son las bacterias, los virus y los hongos. Luego revisaremos las que no son vinculadas a procesos infecciosos, no al menos directamente, como la psoriasis, las dermatitis alérgicas y el acné. Y finalizaremos nuestro recorrido por la dermatología con la patología tumoral, primero haciendo énfasis en los tumores benignos y su diferencia con los tumores malignos, entender algo de la fotobiología que mucho tiene que ver con el desarrollo de tumores, y analizaremos y revisaremos los tres tipos de cáncer más importantes en dermatología, que son el carcinoma epidermoide, el carcinoma celular y el melanoma. Entonces, vamos a dar inicio a nuestro primer módulo con respecto a la biología de la piel. Muy bien, empezaremos. La biología de la piel. Hay que entender que la piel cumple diversas funciones. La más importante de ellas es la de recubrir nuestro cuerpo. Y a la hora de recubrir, protegerlo. Pero esta función también va modificada de alguna u otra forma y también su estructura según a la localización. Es diferente la función que va a cubrir la piel, que va a tener la piel cuando cubre los párpados. ¿Sí? Los párpados se mueven rápidamente, la piel va a ser más delgada. La configuración de la piel, cuando están las axilas, ahí hay glándulas de gran tamaño. La que observamos acá es la glándula apócrina. El tener el pelo largo significa que los bulbos pilosos van a estar más en la profundidad para así tener un folículo piloso de mayor tamaño y un tallo piloso más largo. En las áreas seborreicas, típicas donde se desarrolla el acné, como la cara, pecho y espalda, aquí como ejemplo a la nariz, el volumen de la glándula sebácea es de gran tamaño. Es
esconde el folículo piloso, la glándula, este folículo se lo denomina inclusive folículo sebáceo. Y esto es lo que lo hace proclive al desarrollo del trastorno conocido como acné. En la espalda, en cambio, hay que compararlo en contraste con la palma y planta. El espesor de la piel en ambos sitios es grueso, pero en la palma y en la planta el gran espesor se debe sobre todo al estrato córneo, que lo hace resistente pero poco flexible. De hecho, cuando se rompe, que es frecuente, se suele romper la piel en la planta, es frecuente en las plantas y en las palmas por el engrosamiento. Eso se conoce como fisura. En cambio, en la espalda, la piel es más gruesa, pero no a propósito del estrato córneo, sino a expensas de la dermis. ¿Por qué? Porque la espalda tiene que cambiar mucho de forma y de esa manera tiene que tener una capa que la recubra, que sí mismo cambie mucho de forma. Eso es, la capa que más cambia de forma es la dermis. ¿Cuál es la función de la dermis? Como todo tejido conectivo, nutrir a la epidermis. ¿Cuál es la función de la epidermis? Producir una barrera cutánea. La barrera cutánea más importante es el estrato córneo. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la piel? Todo gira alrededor de la función de protección. Pero al lado de la función de protección, que es una función muy objetiva, está la función subjetiva, que es la función de la apariencia. Es decir, tiene que ser una capa que nos proteja bien, pero que se vea bien. Ya vamos a hablar de este tema de que se vea bien, no es tan superficial. No es como para hablar simplemente de la belleza. Vamos a ver la importancia. Pero dediquemos un rato al tema de la barrera. Esta función de protección depende contra qué agente nos va a proteger. Nos va a proteger contra la pérdida de hidroelectrolitos. Participa de la función de homeostasis. Nos va a proteger contra la radiación ultravioleta. Ahí participa el melanocito y los queratinocitos que lo rodean, porque el melanocito tiene melanosomas que comparten los queratinocitos y así forman la unidad melánica. Nos va a conferir la función de protección contra infecciones y el desarrollo de nuestra inmunidad. Aquí participan las células presentadoras de antígenos, como las células de Langerhans, los linfocitos, pero sí mismo recordar que la función inmunológica es mucho más que anticuerpos y linfocitos. La misma función de barrera de la proliferación de los queratinocitos, el eliminar capas constantemente de corneocitos, ya es una función protectora contra infección, porque al germen le va a ser más difícil penetrar frente a esta oleada de queratinocitos descamados. La función contra el trauma la cumple la epidermis, ya vimos, el engrosamiento del estrato córneo, o la dermis, ya vimos el engrosamiento de la dermis para protegernos mejor, y también una función reparativa. A esto también tenemos que recordar en la función de el melanocito no solamente cumple la función de protección, vamos a hacer la función de termorregulación. La función de termorregulación, en cambio, la cumple la vascularización de la piel, unos corpúsculos especiales acrales, que son los cuerpos glómicos, que funcionan como termostatos que regulan la vasodilatación o la vasoconstricción, y los corpúsculos que nos permiten sentir mejor el frío y el calor, que son los corpúsculos de Krauss y de Ruffin. Hablando de corpúsculos, tenemos entonces la función sensitiva, que está dada por esta inervación que vamos a ver también el día de hoy. No solamente los corpúsculos de frío y de calor, también los de presión y táctiles, como son Batter-Pacini y Meissner, y la función sensitiva también está vinculado a las terminaciones nerviosas libres que ingresan
a través de la membrana basal hacia la epidermis y se conocen como fibras nerviosas sensitivas pequeñas intraepidermis. Y finalmente la función subjetiva, pues decía yo, que es la función de la apariencia que se refleja en la parte afectiva, social y la calidad de vida del paciente. Aquí, como les decía, hay que recordar que los pacientes, por ejemplo, un problema que parece muy sencillo como la hiperhidrosis palmar, si la persona suda mucho las manos, no va a poder apretar las manos de la persona que va a conocer, de la persona con la que va a hacer un trato, de la persona con la que va a hacer una sociedad. Y esto va a complicar su calidad de vida. La persona que de pronto desde pequeño tiene descamación, como la ictiosis lamelar, ¿sí? Siente desafortunadamente un rechazo de la sociedad, lo cual no está bien. Nosotros tenemos que aliviar, llevando la comunicación a la gente respecto a estas dermatosis que pueden verse mal, pero que no representan ningún signo de infección, peor de rechazo, y al paciente tratar de aliviar las características clínicas de su dermatosis que le permitan tener una mejor función afectiva. La psoriasis es otra enfermedad adquirida, en cambio, donde tenemos al paciente que si de pronto tiene la psoriasis en la cara y trabaja atendiendo a clientes, o tiene la psoriasis en las manos y trabaja con las manos como el odontólogo, vamos a observar que está de alguna u otra forma disminuida su calidad de vida porque no se le permite cumplir con esta función. ¿De dónde se origina la piel? Tiene un origen ectodérmico y mesodérmico. El ectodermo, como ya sabemos, perdón, ¿de dónde se origina la piel? Tiene un origen ectodérmico y mesodérmico. El ectodermo, como ya sabemos, va a producir todo lo epitelial. El epitelio que encontramos en la piel está en la epidermis y el epitelio que forma parte de los anexos cutáneos. Claro, los anexos cutáneos son mayoritariamente formados, son visiblemente formados por epitelio, pero tienen su parte no epitelial, como por ejemplo el músculo erector del pelo. Ese, como observamos acá, no es epitelial, sino mesenquimal, ¿sí? Originado en el mesodermo. Observamos también que los nervios, los melanocitos y las células de Merkel se originan en el ectodermo. Y en el mesodermo encontramos el tejido conectivo, la dermis, las fibras, la hipodermis, el músculo erector del pelo. ¿Cómo está formada la piel? Está formada por la epidermis, dermis e hipodermis. La epidermis asienta sobre la membrana basal para unirse a la dermis, esto se conoce como interfaz, y los anexos cutáneos, que está la unidad del folículo piloso y las glándulas, tanto la glándula sebácea, que forma parte de la unidad pilosebácea, la glándula apocrina, la glándula endocrina y el aparato unguial. La función de la piel es producir esta, que es la barrera cutánea. ¿Cómo lo hace? Vamos a ver esa historia hoy día. Partiendo de un queratinocito basal, cómo se diferencia hasta llegar a formar la barrera cutánea, que es el estratocorneo, una capa de células muertas, una capa de células que han sufrido apoptosis. Esta capa basal asienta sobre la membrana basal, que les decía yo, el sitio donde se une la epidermis a la dermis, se conoce como interfaz. Recuerden el diagrama
típico de la piel es una línea ondulada. La línea ondulada se debe a las papilas dérmicas por parte de la dermis y a las crestas epidérmicas interpapilares por parte de la epidermis. ¿Por qué esta ondulación? Justamente para incrementar los puntos de contacto entre la epidermis y la dermis y así sea más firme la unión y la comunicación de este órgano que tiene por función proteger a nuestro cuerpo. Esta ondulación incrementa la superficie de la piel, ¿sí? Y hace que la piel tenga el peso que le confiere el órgano de mayor tamaño, que son 4 kilos. La superficie cutánea depende, recuerden, del peso y de la talla. Recuerden que así nosotros calculamos esta manera de dosificar por superficie, teniendo el peso y la talla de cada individuo. Esto significa alrededor de 1.4 a 2 metros cuadrados, dependiendo del peso o de la talla de la persona. La epidermis, vamos a empezar entonces la historia de la epidermis. La epidermis tiene la célula principal, que es el queratinocito, pero también tiene otras células, las células inflamatorias, las células de Langerhans, el granocito y las células de Merkel. La epidermis, entonces, tenemos acá el queratinocito basal, células de Langerhans, melanocitos, estatocórneo, estatogranuloso. La capa basal, debido a que asienta sobre la membrana basal o gracias a los hemidesmosomas, tiene una forma cuboidal o cilíndrica, como observamos acá. Tiene un núcleo de gran tamaño. El núcleo de gran tamaño hace que el queratinocito basal se lo observe a su lado. ¿Bajo qué función? La hematoxilina y eosina. La hematoxilina y eosina, la hematoxilina es azulada o morada, la eosina es rosada. La hematoxilina tiene un pH más alto, es básica, ¿sí? Y se une con la parte más ácida de nuestro organismo. En este caso, lo más ácido es el núcleo, porque ahí están los ácidos, el ADN y el ARN. Y eso hace que el queratinocito basal, que tiene un núcleo de gran tamaño, se lo observe morado o vasofílico, ¿sí? Vasofílico porque se une con la función básica, que es la hematoxilina, que es morada. En contraste, por ejemplo, con el estatocórneo, que es más básico y se une con la porción, con la eosina, el eosinofílico o ácido fílico, como son los gránulos del eosinófilo, que son gránulos que tienen proteína básica mayor, por eso se unen con la eosina para equilibrar el pH y la formación característica de las sales. ¿Sí? Hablábamos de los hemidesmosomas, pero lo que más observamos en realidad en la epidermis son las uniones intercelulares o las uniones intercelulares que encontramos que existen de varios tipos. Aquí están diagramadas 3 de las uniones intercelulares: las uniones adherentes y los desmosomas. Hay las uniones de brecha y las uniones estrechas. ¿Sí? Las uniones de brecha, conocidas uniones gap, que es hendidura, uniones estrechas, conocidas como uniones tight, que es que estén íntimamente pegadas a células. Una estructura interesante y muy común la tienen entre ellas tanto las uniones adherentes como los desmosomas. ¿Por qué tienen una estructura común? Primero porque van unidas a un sector importante del citoesqueleto, cada uno al suyo. Las uniones adherentes a los filamentos de actina y los desmosomas a los filamentos intermedios. Ya vamos a ver un poquito más de estos citoesqueletos. Y el otro sector que es semejante es que su porción extracelular
está integrado por las caderinas. Caderinas son moléculas de adhesión que utilizan calcio para cumplir su función. Tanto las uniones adherentes como los desmosomas, en la porción extracelular, tienen caderinas y los desmosomas toman el nombre de desmogleínas o desmocolinas. Son caderinas modificadas. Las más importantes son las desmogleína 1 y 3, que justamente son los targets, los diana u objetivos de los anticuerpos que pueden existir en pacientes con enfermedades autoinmunes apoyosas, como son los péptidos. En breve veremos sobre eso. Les decía yo, tienen, además de esta porción extracelular, tienen la placa desmosomal, que es una placa muy bien organizada donde van ir unidos los filamentos intermedios. ¿Qué son los filamentos? Para hablar un poco de los filamentos intermedios, tendríamos que hablar brevemente del citoesqueleto. El citoesqueleto está formado por tres tipos de filamentos. Los de gran tamaño, que son los microtúbulos, los de tamaño más delgado, que son los filamentos de actina, ¿sí? Y los de tamaño intermedio, que son filamentos intermedios. Los filamentos intermedios en la epidermis están formados por filamentos de citoqueratina. También se los conoce como tonofilamentos. Es decir, los filamentos de citoqueratina o filamentos de queratina están organizados en las capas previas al estrato córneo, formando el citoesqueleto. Y se unen a la placa desmosomal para darle estructura al queratinocito. En la placa desmosomal existen algunas moléculas. Una muy importante es la desmoplaquina. La desmoplaquina es el sitio donde el filamento de citoqueratina se une a la placa desmosomal. Si está defectuosa, el filamento intermedio se suelta. Esto es importante porque hay una enfermedad descrita por un médico dermatólogo ecuatoriano, guayaquileño, por adopción, que es el profesor Luis Carvajal Huerta, quien tuve el gusto de conocerlo y haber sido su discípulo. El doctor Carvajal describió una enfermedad que se conoció en un trabajo con ingleses, conocieron que se debía a un defecto de una molécula, ¿cuál? De la desmoplaquina. Había una mutación del gen que codificaba la desmoplaquina. Esto ha sido un cambio estructural que al microscopio, en la histología, se observaba que el filamento de citoqueratina colapsado, que se soltaba de la placa desmosomal, colapsaba el citoesqueleto y se veía al microscopio como vacuolas, tanto en el estrato espinoso como en el estrato granuloso. Eso se lo conoce como hiperkeratosis epidermolítica. Y clínicamente estos pacientes en los sitios de más estrés formaban o ampollas, sobre todo en la piel no gruesa, o se engrosaban, como en palmas y plantas. El engrosamiento de palmas y plantas se conoce como queratodermia. Entonces los pacientes tenían queratodermia palmoplantar, ¿sí? Y esta desmoplaquina también altera en algo su efecto, altera la estructura del pelo, y los pacientes con esta enfermedad tenían pelo lanoso, o conocido como woolly hair en inglés. El pelo lanoso completaba la característica cutánea y este es un síndrome cardiocutáneo. Adicionalmente había una miocardiopatía dilatada. Entonces, ¿qué no va a tener el paciente con un síndrome Carvajal? Miocardiopatía dilatada, pelo lanoso, queratina palmoplantar, hiperkeratosis epidermolítica al microscopio y molecularmente un defecto de la desmoplaquina, entre las características más notables. En contraste, el filamento de actina, ¿sí?, le da más contractibilidad al queratinocito, la capacidad de formar su citoplasma. Como vamos a ir viendo conforme va madurando, se va aplanando. Eso es gracias al filamento de actina. El filamento de actina, muchos, por los conocimientos de histología y de fisiología, lo asocian con músculo. No toda la actina es muscular.
a través de la técnica inmunoperoxidasa, se pueden determinar qué tipo de células es cada una de ellas según sus marcadores. Si yo utilizo un marcador de actina, no estoy diferenciando mucho. Simplemente estoy diferenciando esas células que tienen filamentos de actina. El queratinocito lo tiene, la célula muscular también. Si yo quiero diferenciar una célula muscular, utilizaría entonces una actina específica de músculo. Y si quiero diferenciar una célula muscular lisa, utilizaría la actina de músculo liso. Es decir, no solamente hay una actina. Aquí, con esto vamos a completar lo que veníamos conversando. Esta es unión adherente, caderinas no modificadas, unidas a este sector donde están el equivalente de la placa desmosomal, aunque aquí es la unión adherente formada por placoglobina y por cateninas alfa, ¿sí? Que es el sitio donde se une el filamento de actina. El desmosoma, formado por desmogleínas, también hay placoglobinas en la placa desmosomal, placofilina, y la desmoplaquina, que es la proteína defectuosa en el citoma Carvajal, y es el sitio donde se une la queratina a la placa desmosomal. Nos faltaba una última estructura que habíamos conversado, que eran las uniones de brecha o gap junction, formadas por conexinas, y las uniones estrechas formadas por claudinas y occludinas. Miren, esta es una enfermedad en la biopsia que corresponde a un paciente con pénsigo vulgar. En el paciente con pénsigo vulgar hay anticuerpos dirigidos contra la desmogleína 3. La desmogleína 3 está localizada más en la parte más profunda del epidermis. Cuando hay un anticuerpo contra ella, se destruye. Como esta destrucción, esta molécula se observa al microscopio como pequeñas espículas entre cada uno de los queratinocitos, de ahí el nombre de estrato espinoso, porque parecen espinas, y espina significa acanthus, ¿sí? Acanthus, perdón, significa espina. Una enfermedad acantolítica es una enfermedad donde hay un anticuerpo que se dirige contra la espina, que es la desmogleína. El pénsigo vulgar es una enfermedad ampollosa, autoinmune, acantolítica. La acantolisis, ¿dónde ocurre? Por encima de la capa basal. Las ampollas son no tan tensas como una ampolla por debajo de la capa basal, pero no tan efímeras como las ampollas superficiales del pénsigo foliáceo, donde existen, entonces el paciente con pénsigo foliáceo en cambio tiene anticuerpos contra la desmogleína 1, que está distribuida más en la superficie del epidermis. ¿Qué sigue ocurriendo? El queratinocito, seguimos contando la historia del queratinocito. El queratinocito sigue diferenciando, sigue ascendiendo, llega entonces ya al estrato granuloso. ¿Sí? Recuerden que ese ascenso es la maduración del queratinocito o la diferenciación del queratinocito. Entonces, conforme va ascendiendo, para llegar desde la capa basal hasta el estrato córneo, le toma 28 días normalmente el queratinocito. Y le toma 28 días más en descamar, en soltar. Es decir, en el estrato córneo permanece 28 días aproximadamente. 2 meses dura en general el turnover. Y esto está cortado en enfermedades proliferativas como la psoriasis. Pero regreso. Entonces va llegando el queratinocito al estrato granuloso y le aparecen justamente los gránulos de queratoidalina y los cuerpos de Ottman. Ya hablaremos de los cuerpos de Ottman. Los gránulos de queratoidalina, que estamos viendo diagramados en estas espículas rosadas y este cuerpo sólido verde. ¿Sí? Vemos aquí diagramadas estas barras amarillas, son los filamentos de citoqueratina en este diagrama de queratinocito. Aquí vemos los uniones intercelulares, las desmogleínas hemoscolinas, vemos la placofilina, vemos en esta barra azul la desmoplaquina que ya habíamos señalado y la placoglobina. El filamento de profilagrina se vuelve filagrina y al volverse filagrina abraza
los filamentos de citoqueratina y al abrazarlos los empaqueta, colapsa el citoesqueleto, la célula entonces va a pasar a la apoptosis porque colapsa el citoesqueleto. Todo el andamiaje donde está colocado las organelas se colapsa porque por el efecto de la filagrina. Y de esa manera ocurre la muerte celular. ¿Sí? Luego, este filamento de citoqueratina, que tiene su característica dureza, ¿sí? Es adosado gracias a la loricrina y a la involucrina, se adosa a la pared, a la cara interna del queratinocito. En este momento ya se comienza a denominar, eh, corneocito, que es el que forma justamente la barrera cutánea. La barrera cutánea, que nos referimos en este momento al estrato córneo, está formado por un modelo que se lo conoce de ladrillo y de mortero, donde el ladrillo son los ahora corneocitos del queratincito diferenciado, duro. ¿Por qué? Porque la citoqueratina se pegó a la pared. La célula se murió, se deshidrató y la queratina se pegó a la pared. ¿Sí? Y el otro cuerpo de Orlan, que les había señalado hace pocos segundos, colecciona lípidos en su interior. Y ya llegado al estrato córneo, estos lípidos son exteriorizados y forman justamente la mezcla, el mortero de esta pared de ladrillos, ¿sí? Corneocitos, y de mezcla o mortero los lípidos intercelulares. Entonces hemos visto la queratinización, que es un proceso de muerte programada. Se transforma en una estructura funcionalmente madura, pero histológicamente muerta. Es tan madura que esta estructura dura 28 días, así, hasta que vaya descamándose. Cuando esto está alterado, nosotros podemos observar que el paciente tiene cerosis, que es resequedad de la piel, o ictiosis, que es una cerosis exagerada con otros trastornos adicionales. La cerosis entonces le encontramos la resequedad en la dermatitis atópica, en la ictiosis, en la dermatitis de contacto. ¿Sí? En la cerosis existe un defecto de la barrera cutánea y una pérdida del agua del estrato córneo. ¿Sí? Esta es la organización que observamos. Miren, la epidermis, arriba está este modelo de ladrillo y de mortero. El ladrillo del corneocito, el mortero los lípidos. La barrera cutánea está formada principalmente por el estrato córneo, que es una barrera permeable efectiva. ¿Qué significa? Que es permeable pero selectiva. Determina bien qué debe salir y qué no debe salir, qué debe entrar y qué no puede entrar. Restringe así la pérdida de agua y previene la penetración de irritantes y alergenos. Por eso que es importante mantenerlo indemne. Por eso es que no se deben utilizar astringentes, porque estamos quitando la función a la barrera cutánea. Hay que probablemente en propaganda ustedes habrán escuchado, el factor humectante natural. El factor humectante natural es lo que a veces se trata de reemplazar cuando hay un defecto. El factor humectante natural, el más importante, es una molécula que llama al agua. ¿Cuál es esa molécula? La filagrina. Por eso los pacientes con dermatitis atópica tienen una mutación de la filagrina, o pacientes con ictiosis vulgar también, y esto hace que la piel se reseque. ¿Sí? ¿Quiénes componen también la barrera cutánea? Los lípidos intercelulares que ya hablábamos, los corneocitos, factor humectante natural, el pH bajo regula el balance continuo entre formación de barrera cutánea y descamación, y la alteración de este equilibrio provoca la resequedad o cirrosis. Los componentes higroscópicos que le atraen y mantienen la humedad se conocen como factor humectante natural. La laminilla lipídica, es decir, el mortero, está formado por ceramidas, colesterol y ácidos grasos.
Pero no solamente queratinocitos encontramos en epidermis. Como ya señalé, existen otras células. Algo que tienen en común dentro de estas células tenemos, por ejemplo, las células dendríticas. Células dendríticas, hay algunos, pero de las más importantes, más conocidas, tenemos al melanocito y a las células de Langerhans. ¿Sí? El melanocito, ya todos lo sabemos, nos da las características del color de nuestra piel. Es uno de los elementos que da el color. El melanocito, perdón, está localizado por debajo de la capa basal, entre la capa basal y la membrana basal. Ahí está localizado el melanocito. No está unido con el resto de células porque no tiene uniones intercelulares. Como no tiene uniones intercelulares y no está unido con el resto de células, entonces fácilmente durante el proceso, este melanocito muy delicado, colapsa su citoplasma. Y al colapsar su citoplasma, inicialmente las descripciones del melanocito eran de célula clara al melanocito, célula clara en masón. ¿Por qué? Porque se veía el espacio blanco, claro, que dejaba el melanocito, no porque era una célula blanca, sino porque colapsaba el citoplasma. Aproximadamente el 5% de las células epidérmicas son melanocitos. La densidad es 1 por 5 en cara, 1 por 20 en el resto del cuerpo. Depende, ¿no? Y depende el color de la piel, que dan los famosos prototipos de piel de Fitzpatrick, que van del 1 al 6, siendo 1 la piel más clara y 6 la piel más oscura. El fototipo de piel no va en relación a que si tienes muchos melanocitos o no, ¿sí? Va en relación a la forma como se empaquetan los melanocitos. Perdón, la melanina de los melanocitos. La melanina está empaquetada dentro del melanocito, está organizada dentro del melanocito en unos cuerpos que se conocen como melanosomas, ¿sí? Los melanosomas de los fototipos de piel más oscuros están mejor organizados, son más grandes, más gruesos y son más difíciles, diciéndolo de esa forma, de metabolizar y perduran más tiempo dentro del citoplasma de los queratinocitos cercanos al melanocito. ¿Por qué? Porque el melanocito emite sus dendritas y a través de esas dendritas transitan los melanosomas e ingresan a los queratinocitos. Una vez ingresan al queratinocito, estos van a ser degradados, pero el melanosoma de un fototipo de piel más oscura está mejor organizado y se degrada más lentamente. El melanosoma de un fototipo de piel más claro se degrada más rápido. El fototipo de piel más oscuro se degrada más lento. Y eso es lo que da el color de la piel. No es que tengas más melanocitos o menos, es el melanosoma. Están ubicados no solamente en la piel, los melanocitos, sino también en otros sitios, como ojos, oído interno y sistema nervioso central. De ahí que hay melanoma, por ejemplo, del aparato ocular. La función, ya decíamos, es de fotoprotección, como dijimos inicialmente. Hay dos tipos de melanina. La que es color café oscuro, que es la que da el color de la piel, es la eumelanina. La unidad epidérmica de melanización que les decía yo es el melanocito con los queratinocitos con los cuales comparte los melanosomas. ¿Sí? Las células de Langerhans son las células presentadoras de antígenos. Recuerden que hay dos formas de presentar antígenos. A través de las células como lo hacen las profesionales, ¿sí? A través del complejo de mayor histocontabilidad tipo 2 y el tipo 1, que son las células, todas las células, excepción de un par, por ahí los eritrocitos, pero casi todas las células pueden presentar antígenos. Recuerden que cuando lo presentan las células no de forma profesional, lo hacen con un complejo de histocontabilidad tipo 1 y eso fundamentalmente es cuando le presentan el antígeno a las células asesinas, sean los natural killers, las citotóxicas, sean los natural killers o sean los
el linfocito CD8, ¿sí? Que es justamente para qué? Para que esta célula que está presentando antígeno tipo 1 sea destruida. En cambio, las células de Langerhans lo presentan para que estimular al sistema linfocitario para la producción de anticuerpos contra ese antígeno presentado. Se originan en la médula ósea. El anticuerpo que más las marca es la proteína S100, la más conocida. Pero recuerden que la proteína S100 también marca los melanocitos. Existen un anticuerpo también más moderno, el CD1A, que es específico de la célula de Langerhans. La microscopía electrónica muestra unos cuerpos en raqueta conocidos como gránulos de Birbeck. Su función, como les decía, es procesar y presentar el antígeno. Participa en procesos inflamatorios y hay procesos tumorales proliferativos con comportamiento agresivo y maligno, pero no necesariamente maligno, que se conoce como histiocytosis. Vamos a ver algo al respecto. Este, por ejemplo, es una proliferación benigna de células de Langerhans, ¿sí? Aquí no se las ve dendríticas, como se las suele ver, sino cuboidales en esta vesícula. Es una vesícula, un espacio, ¿sí? Formado por esponjiosis, que es el edema intercelular dentro del estrato espinoso, y se llena con células. Estas células son las células de Langerhans. Esta es una vesícula que se la conoce como vesícula Malpighiana, característica de las vesículas espongióticas, que es una vesícula que tranquilamente correspondería a una dermatitis alérgica de contacto. En cambio, en este caso, este paciente que tenía aparentemente una erisipela o un eritema nodoso, hicimos un eco, y cuando hicimos el eco nos dimos cuenta que la alteración en el tejido celular subcutáneo en realidad comprometía la tabla ósea. Miren estos espacios dentro del hueso de la tibia, ¿sí? Estos orificios. Esta era una proliferación de histocitos, una histocitosis de células de Langerhans. Pacientes tienen inclusive diabetes insípida, porque esta proliferación afecta de forma característica también los huesos de la base del cráneo. Sería un gran diferencial con el mieloma múltiple, ¿sí? Y marca el anticuerpo conocido como CD1A. Las células de Merkel tienen una función neuroendocrina, están localizados en la capa basal, ¿sí? Del folículo de las glándulas. Se le da una función también de receptor táctil, pero lamentablemente lo más notable de las células de Merkel es el carcinoma de células de Merkel, que es un tipo de cáncer que no vamos a revisar, es muy raro, ¿sí? Pero hay que plantear la clínica, el diferencial con el carcinoma epidérmico u otros tipos de cáncer, ¿sí? La unión dermoepidérmica, que es el sitio donde se une la epidermis a la dermis, está formada a la microscopía electrónica por la lámina densa. De hecho, lo que más existe es la lámina densa. Esta lámina lúcida descrita, hoy se sabe que es un defecto del proceso que sufre el tejido para ser observado a la microscopía electrónica. ¿Sí? Se separa de forma artefactual la membrana del queratinocito basal de la lámina densa de la membrana basal, ¿sí? Y por debajo de la lámina densa hay algo que se conoce como sublámina densa. Entonces, la interfaz, esta es la membrana basal, la lámina densa y en algo la lámina lúcida, que ya expliqué lo que es, ¿sí? Esta es la interfaz. La interfaz es el sitio donde el queratinocito basal se une a la dermis. Estas son las fibras del colágeno de la dermis. Desde el queratinocito basal
sale una estructura que se conoce como hemidesmosoma, que tiene placa hemidesmosomal y tiene los filamentos que unen el keratocito basal a la lámina densa, atravesando este artefacto que se conoce como lámina lúcida. De la lámina densa salen unas fibrillas, ¿sí?, que se llaman fibrillas de anclaje, formadas por colágeno 7, que es el colágeno 7, es el diana, target, el objetivo de los anticuerpos contra colágeno 7 que existen, por ejemplo, en el lupus ampolloso. Aquí observamos que la membrana basal es Paz positiva, ¿sí? Y normalmente casi ni se la identifica, se la observa gruesa en ciertas patologías, como en esta. Aquí vemos un corte de una epidermis atrofiada, un espacio por debajo de los keratocitos basales, y vemos una membrana basal engrosada, ¿sí? Esta es la biopsia que corresponde a un paciente con lupus discoide, que normalmente tiene atrofia del epidermis, tiene alteración vacular de la interfaz, tiene membrana basal engrosada y tiene infiltrado denso alrededor de los anexos, ¿sí?, como observamos acá. Entonces, cada una de esas estructuras están formadas por algunas moléculas, como observamos acá, los filamentos de citoqueratina por queratinas, la placa hemidesmosomal por pectina y el antígeno de perfil ampolloso 1, ¿sí?, el antígeno de perfil ampolloso 2 y la integrina alfa 6 beta 4, la lámina densa formada principalmente por la melanina 5 y por la colágeno 4 y la sublámina densa formada principalmente por colágeno tipo 7, como les señalé. La dermis está formada, tiene varias porciones. La porción papilar, que les habla de esta ondulación, ¿sí?, esta ondulación de la porción papilar. Tenemos luego por debajo de ella la dermis media, reticular o profunda. Sirve como un límite artificial entre la dermis papilar y la dermis media, el plexo vascular superficial. El plexo vascular, la vasculatura, vamos a verlo más adelante cómo está organizada, forma arriba en la superficie un plexo vascular superficial que separa la dermis papilar de la dermis profunda. La dermis está formada también por fibras de colágeno, fibras elásticas reticulares, la sustancia fundamental y las células como fibroblastos, los mastocitos y los histocitos. El colágeno aporta la firmeza, ¿sí?, es de la familia de las glicoproteínas. Los más abundantes son el colágeno de los fibrilares, el colágeno 1, el colágeno 2, el colágeno 5. Las fibras elásticas son proteínas microfibrilares, la sustancia fundamental formada por proteoglicanos y glicosaminoglicanos, es una sustancia amorfa tipo gel que le da turgencia a la piel como un moco, ¿sí? Y aquí vemos fibras de colágeno, pero bien vemos también en la división de la izquierda cómo se marcan estas negruzcas, negros pardas, que son las fibras elásticas, que en una biopsia de este mismo paciente vemos que hay sectores donde no hay. En este caso, esto fue para confirmar que el paciente tenía una anetodermia, que es fibras elásticas, es la ausencia de fibras elásticas. Las fibras elásticas normalmente no se las alcanza a observar en la hematoxina y eosina. Para poderlas observar tienen que hacer funciones especiales. La dermis está organizada, y esto es interesante para saber una vez más cuál es la función de la dermis. La función de la dermis es comunicarse con el epitelio del epidermis, el epitelio de los anexos cutáneos. Entonces, esta comunicación se ve favorecida cuando la dermis es más delicada. Entonces, la dermis delicada la observamos cerca de los anexos, cerca de los epitelios del epidermis y alrededor de los vasos. Esa dermis delicada de la dermis
papilar y perianexial y perivascular se la conoce como dermis adventicial. Bueno, luego vamos a ver a continuación la hipodermis, los vasos sanguíneos y los nervios. Recuerden, las organelas tenemos los corpúsculos de Meissner, que son los de sensibilidad táctil, Battier-Pacini de presión-vibración, Krauss frío, Ruffini calor. Y los plexos vasculares superficiales que diferencian la dermis papilar de la dermis media y el plexo vascular profundo que está localizado entre la dermis profunda y la hipodermis. Aquí un diagrama sobre la inervación. ¿Sí? El ganglio sensorial tiene esta neurona con los axones, ¿sí? Que vienen de las terminaciones nerviosas libres, vienen de los cuerpos de Meissner, Pacini, las sensaciones libres, ¿sí? Y tenemos también acá, aquí hay que señalar que estas terminaciones sensoriales libres no acaban aquí, no acaban en la dermis papilar, ingresan a la epidermis y ahí se denominan como fibras nerviosas sensitivas pequeñas intraepidérmicas. La alteración de estas fibras se la conoce como neuropatía de fibra fina. Un ejemplo de una neuropatía de fibra fina encontramos o la tenemos en la neuropatía diabética. En la neuropatía diabética hay una alteración de esto. ¿Cuál es uno de los síntomas más frecuentes de la neuropatía diabética? El prurito, ¿sí? Sino que no están estudiados. Pero de hecho el prurito es uno de los síntomas más característicos de los que observamos nosotros los dermatólogos. Y un gran diferencial de ellos es la neuropatía. En cambio, la vascularización de la piel, tenemos nosotros los vasos de mediano calibre y los vasos de pequeño calibre. Los vasos de mediano calibre son por algunos denominados como arterias, en cambio de pequeño calibre, porque los que las conocen con estas nomenclaturas como arterias y venas de pequeño calibre, en cambio denominan a los vasos de pequeño calibre como arteriolas y vénulas. ¿Sí? Entonces las arteriolas o vénulas, ¿sí? Para unos, para otros, arterias o venas de pequeño calibre. Y las arterias de mediano calibre o venas de mediano calibre, para otros se los conoce como arterias o venas de pequeño calibre. Pero cuando se denominan así, se sugiere que acá estamos hablando de arteriolas y venas. Las arteriolas y vénulas entonces forman un plexo vascular profundo y un plexo vascular superficial, y observamos en la proximidad de los epitelios, en cambio, se forman capilares. Los capilares hacen más fácil el paso de las células y de los nutrientes. Estos vasos de pequeño calibre, ¿sí? Son vasos no musculares. Estos vasos de mediano calibre son arterias musculares de pequeño calibre. A través de las arterias musculares o venas musculares no pueden pasar células. La presencia de células en la pared de un vaso de mediano calibre, un vaso muscular, ya per se representa un signo de vasculitis. Si hay una célula ahí, es porque está inflamando al vaso. En cambio, alrededor de los vasos de pequeño calibre y de las arteriolas, y de los capilares, sí pueden pasar fácilmente células en condiciones normales a través de los capilares, o cuando hay un fenómeno de inflamación con vasodilatación e incremento de la permeabilidad de los vasos, en cambio pasan a través no necesariamente de los capilares, sino también de todas las paredes de los vasos de pequeño calibre. La presencia de células en la pared de vasos de pequeño calibre no representa necesariamente una vasculitis. ¿Por qué? Porque el proceso inflamatorio puede dirigirse contra otro elemento y siempre
tendrá que atravesar la pared del vaso. Aquí observamos entonces el esquema, una arteria de mediano calibre, una arteriola o arteria de pequeño calibre, ¿sí? El capilar y la vénula, la vena de pequeño calibre y la vena de mediano calibre. Esto da origen a la clasificación de las vasculitis. Las vasculitis pueden ser de vasos de gran calibre, ¿sí? De gran y mediano calibre, de pequeño calibre, bueno, acá miren, es una arteria de pequeño calibre, pero es una arteria muscular de pequeño calibre. Y la arteriola, que es un vaso de pequeño calibre, y los capilares, ¿sí? Esta es una forma de clasificar a las vasculitis. El tejido celular subcutáneo está organizado en lobulillos de grasa y septos de tejido conectivo que separan estos lobulillos de grasa. Si yo tengo un paciente con un proceso inflamatorio dirigido contra esta estructura del tejido celular subcutáneo, le denomino paniculitis. Las paniculitis podrían llegar a ser visibles, pero a veces pueden ser invisibles a la inspección, pero pueden ser palpables. Cuando se palpa una paniculitis, uno normalmente se refiere a una nudosidad. Veremos más adelante respecto a las lesiones elementales. ¿Sí? Las paniculitis pueden ser lobulillares o pueden ser septales. Dentro de los lobulillos se ven microscópicamente, ¿sí? Se alcanzan a observar los diversos capilares que permiten, o también venas y arterias de pequeño calibre, que permiten la nutrición de los adipocitos, ¿sí? Y luego vemos vasos de pequeño y mediano calibre en los septos, ¿sí? Entonces, una paniculitis puede ser lobulillar con o sin vasculitis o septal con o sin vasculitis. El ejemplo de paniculitis septal con vasculitis, perdón, sin vasculitis tenemos al eritema nodoso, con vasculitis y una paniculitis septal podemos tener a la tromboflebitis o a la poliarteritis nodosa, sea venosa o sea arterial la vasculitis. Una paniculitis, un ejemplo de paniculitis de pequeño calibre sin vasculitis, perdón, una paniculitis lobulillar sin vasculitis, tenemos al lupus, y en cambio, como ejemplo de una paniculitis lobulillar con vasculitis, tenemos a una tuberculosis conocida como eritema indurado de Bazán, o la variante no tuberculosa, que se la conoce como vasculitis nodular. Aquí vemos la organización de los lobulillos y de los septos. Los anexos cutáneos pueden ser el folículo piloso y las glándulas y las uñas, ¿sí? El folículo piloso nace de un mismo origen junto con la glándula sebácea y la glándula apócrina. Por eso a veces se los observa juntos. Pero la confusión está en que la glándula apócrina, el ducto de la glándula apócrina, recuerda mucho al ducto de la glándula endocrina. De hecho, hasta los vacilos glandulares no activados de las glándulas apócrinas se parecen en algo a las glándulas endocrinas. De ahí la confusión de señalar a las glándulas endocrinas y las apócrinas en conjunto como glándulas sudoríparas, cuando la única glándula sudorípara es la glándula endocrina. La glándula apócrina secreta su secreción por encima del ducto sebáceo, ¿sí? De hecho, cuando se forman embriológicamente, el folículo piloso, para formarse, se origina de una yema, la yema folículo pilosebácea apócrina, ¿sí? Y la glándula endocrina tiene otro origen, de la yema endocrina. La yema folículo pilosebácea apócrina tendrá el polo que va profundizándose, que se va a convertir después en el bulbo piloso,
Luego le aparecen 3 protuberancias. La protuberancia profunda, que da origen al sitio donde se inserta el músculo erector del pelo. La protuberancia media, que da origen a la glándula sebácea. Y la protuberancia superficial, que da origen a la glándula apócrifa. El folículo piloso tiene 2 segmentos, el superior o permanente y el inferior o transitorio. ¿Sí? Este folículo piloso se supone que en fase de crecimiento tenemos estos segmentos, el superior o permanente y el inferior o transitorio, utilizando como límite entre estos 2 sectores la protuberancia. El segmento superior o permanente va a aparecer siempre en cualquiera de las fases del pelo. En cambio, el folículo, la porción inferior o transitoria, solamente aparece en el anágeno, ¿sí? Y en el catágeno comienza lentamente a destruirse, ¿sí? Y en el telógeno ya no está, el folículo en reposo del telógeno, ¿sí? Es un folículo que no tiene ni tallo ni bulbo. Vamos a ver estas estructuras, ¿sí? Entonces, el segmento superior o permanente tiene infundíbulo que va desde el orificio, desde el poro, por donde aparece el pelo, que se conoce como ostium, hasta la emergencia del ducto sebáceo. Es decir, que al infundíbulo emerge el ducto de la glándula apócrifa, porque sabíamos que el ducto del sebáceo está por debajo de la emergencia de la glándula apócrifa. El istmo va desde la emergencia del ducto sebáceo hasta la protuberancia, ¿sí? Y el tallo va desde la protuberancia hasta el bulbo. Entonces, esto de aquí es el infundíbulo, esto es el istmo y esto es el tallo. Límites, este es el bulbo, esta es la protuberancia, donde se inserta el músculo erector del pelo, este de acá es la emergencia del ducto sebáceo y acá debería emerger el ducto apócrifo. El bulbo es el sitio donde están condensados todos los queratinocitos basales, ¿sí? Ahí es lo que se conoce como la zona matricial. Aquí vemos los segmentos, el superior formado por infundíbulo y el istmo, el inferior formado por el tallo y el bulbo. El bulbo tiene una forma de cáliz invertido donde ingresa la papila ya no dérmica, sino papila folicular. En un corte sagital observamos que el folículo piloso tiene una organización, una vaina radicular externa, una vaina radicular interna y el tallo. La vaina radicular externa está formada por células con mucho glucógeno, ¿sí? Le confieren este aspecto vacuolado, se conoce como vaina triquilemal, pero en realidad el nombre más correcto sería vaina radicular externa. La vaina radicular interna, en cambio, tiene 3 capas que caracterizan en diversos momentos. La capa de Henle, la capa de Huxley y la cutícula de la lámina interna, que se une y se engrana con la cutícula del tallo propiamente dicho para ir ascendiendo de a poco el tallo. ¿Sí? Acá observamos entonces el infundíbulo, el istmo, el tallo, el bulbo, la protuberancia, ¿sí? El bulbo, la protuberancia y el ducto sebáceo. Una comparación entre un vello y el folículo de un vello y el folículo de un pelo terminal. El vello tiene el bulbo localizado en la dermis media. El pelo terminal tiene el bulbo localizado más en la profundidad. Y eso es lo que hace la diferencia. Bulbos más profundos tienen anágenos más largos y tienen pelos terminales más largos. Estas son las fases del pelo.
empezando por el anágeno completamente desarrollado, que dura años, de 6 a 9 años, por eso es que se alcanza para crecer el cabello, brinca después, pasa después a la fase de destrucción. La fase de destrucción es la separación del bulbo piloso de su papila folicular. De esa manera se pierde todo este sector, se destruye todo ese sector para entrar después al telógeno. El catágeno dura más o menos 3 semanas y el telógeno dura más o menos 3 meses. Es decir, que una vez que corrijamos una causa de una alopecia que provoque fluvio telógeno, demorará 3 meses en comenzar a crecer de nuevo el pelo. ¿Sí? Y acá está cómo comienza a aparecer el nuevo anágeno, ¿sí? Aparentemente de las células de la protuberancia, donde está al lado, donde está inserto el musculator del pelo, salen las células que van a formar un nuevo bulbo por influencias de la papila folicular. Aquí vemos el cáliz invertido, vemos la vaina triquilemal y acá está el tallo propiamente dicho. Una diferencia entre el anágeno y el telógeno es que el telógeno es pálido y el anágeno es sangriento, al menos si lo tomamos por arrancamiento. Si yo tiro mi pelo, normalmente lo que voy a encontrar de pelos sueltos en mi mano serán telógenos, no anágenos. Para lograr tener anágenos, tendría que provocar dolor, arrancar e incluso se podría ver un puntillado de sangrado. Las glándulas. Tenemos la glándula apócrina, como les decía yo, la glándula apócrina aparece de la protuberancia más superficial y se profundiza. La glándula sebácea y la glándula encrina que aparece otra llena. La glándula encrina aparece sobre la superficie cutánea a través de un poro que ya no está centrado por el pelo, sino un poro que es el poro excretor o acrosiríngeo. La glándula sebácea desemboca en cambio directamente, desemboca el folículo piloso. Es una glándula de secreción holócrina que significa que todo el citoplasma contribuye a la secreción. Recordar que en la piel hay ejemplos de los 3 tipos de secreción: apócrina, merócrina y holócrina. Apócrina, una porción del citoplasma, una porción del citoplasma es estrangulada y la célula parece que tuviese una cabeza y después se decapita. Eso se conoce como secreción por decapitación. La secreción merócrina se forman vesículas secretoras que se pegan a la pared del citoplasma y es exteriorizado. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en la glándula encrina. El sudor se produce de esa forma. Y la glándula de secreción holócrina, todo el citoplasma contribuye a la secreción. Eso ocurre en la glándula sebácea. Las glándulas sebáceas normalmente desembocan al folículo piloso. Es una glándula de secreción holócrina racemada, limitada por la glándula basal. La función empieza en la pubertad con la secreción de hormonas sexuales, disminuyen los estrógenos, la composición de triglicéridos, ácidos grasos, esteroles grasos, escualeno, esteroles y colesterol. Las glándulas sebáceas pueden ser pequeñas en toda la piel, alargadas en pubis, axila, piel que ayuda a barra de bigote, y grandes en cara, pecho y espalda. En escaso número puede haber en otras localizaciones, como en el pene, lo que se conoce como glándulas de Tyson. En las bolsas, el borde libre de los labios, eso se conoce como condición de Fordyce. En la mucosa oral, en las areolas, ¿sí? Y en los párpados como las glándulas de Meibomian y de Sayce o 6. No hay en palmas ni plantas ni en dorso de pie. ¿Sí? Aquí vemos el ciclo de la glándula sebácea como en la etapa fetal neonatal, gracias a la secreción o a la producción de hormonas por parte de la madre hacia el niño, se produce un incremento del volumen de las glándulas, pero después se atrofia durante la infancia hasta la pubertad, y luego en la pubertad vuelven a desarrollarse para atrofiarse una vez más en la andropausia y la menopausia. Aquí vemos una diferencia, una glándula sebácea que desemboca directamente, que desemboca el folículo piloso, y acá en cambio una glándula sebácea que desemboca directamente a la superficie cutánea o
subcutánea como en la condición de Fordyce. Esto es una biopsia de una patología, ¿sí? Esto no es normal. Vemos glándulas sebáceas, todas arracimadas, agrupadas, y que desembocan muchas de ellas a la superficie. Esto es un adenoma sebáceo. Las glándulas ecrinas provocan el sudor formado por cloruro de sodio, potasio y bicarbonato, participan en la termorregulación y están localizadas principalmente en palmas, plantas, pecho y frente. Las glándulas apócrinas, en cambio, son más grandes. Su porción secretora está localizada en el celular subcutáneo, más a la profundidad. Su secreción es inodora o turbia y no tiene aparentemente control de estímulos emocionales. La glándula ecrina, ¿sí?, tiene su acino glandular pequeño y el ducto excretor, que cuando ingresa al epidermis forma en las zonas acrales una estructura que recuerda a un sacacorcho. Esto es el acrocilín. La glándula apócrina, en cambio, el acino está localizado más en la profundidad. El ducto desemboca al infundíbulo. La secreción es por decapitación. Y aquí vemos y comparamos una glándula ecrina con una apócrina, ¿sí? Y por último, el aparato unguial, que está formado por, bueno, a simple vista vemos la lúnula, el lecho unguial, la banda onicocorneana, la banda onicodérmica y el borde libre. Tenemos los pliegues unguiales proximal, el pliegue unguial distal o hiponiquio y el pliegue unguial lateral, ¿sí? ¿Qué es la lúnula? Es la porción visible de la matriz de la uña. Esa es la lúnula. La matriz tiene dos porciones, la matriz proximal y la matriz distal. La matriz distal da origen a la parte profunda del plato unguial y la matriz proximal da origen a la parte más superficial. La alteración de la matriz proximal hace que se escamen las células del estrato de la parte superficial de la uña y al descamarse dejan pequeños orificios. Esto es muy característico en la psoriasis. Y en cambio, cuando hay una alteración de la matriz distal, se pierde la adhesión del plato unguial sobre el lecho unguial, provocando algo que se conoce como onicolisis. Listo, hemos revisado en esta casi hora y media el capítulo de la biología de la piel normal. Es probable que durante la clase presencial terminemos de revisar cualquier detalle al respecto. Por favor, es recomendable que revisen esta charla antes de llegar a la clase. Gracias.